Ponga ahí, para que no crean que sea yo el que digo recording en Crawford. Bien, mis estimados, vamos entonces a seguir con lo que nos corresponde, que es Marcos capítulo 4, ¿verdad? Y vamos a ver algunas características que nos corresponden con respecto a los versículos que han quedado pendientes. Voy a simplemente pasar esto para acá. Y sin embargo, vamos a anotar lo que estudiamos anteriormente para ponerlos en contexto, como siempre hago, ¿verdad? Para que podamos seguir la línea de pensamiento. Recuerden, principalmente para aquellos que siempre quieren leer las escrituras y siempre quieren aprender las escrituras, que el inicio de las escrituras del Nuevo Testamento, por lo menos, las cartas que se escribieron, no tenían divisiones, no estaban divididos en capítulos ni versículos, y mucho menos estaban divididos en subtítulos, ¿verdad? Es una gran ayuda, no digo que no, es una herramienta que nos ha ayudado, pero no siempre ha sido efectiva. Al contrario, más bien hemos partido el hecho de de ver el concepto de una carta, de lo que es una carta. Les decía la vez pasada, ¿verdad? Que una carta no se lee a medias, no se queda a continuación. Una carta, cuando usted a alguien le envía una carta, como en los tiempos de antes que se enviaban cartas por correspondencia y todo eso, ahora por medio de WhatsApp y email y todas estas cosas, igual cuando la característica define que es una carta, siempre se lee completa. No se queda así como, bueno, mañana terminamos el resto, ¿verdad? Porque no es así. Las cartas siempre se leen completamente. Por eso es que la carta de Marcos es necesario que cuando se está estudiando los capítulos que me correspondan a mí o los que vengan a continuación o los pasados que ya hemos aprendido mucho de ellos también, pues siempre se tenga la costumbre o el buen hábito de repasar, de estudiar el capítulo, no estudiarlo con el fin de tener ya algo antemano, sino más que todo leer el capítulo entero, ¿verdad? Y si el capítulo al final sigue, es decir, todavía el tema no se ha terminado, entonces es bueno que se continúe leyendo. Esto con el fin de ir acostumbrándonos a ver la carta tal cual y eso nos ayuda mucho entonces a poder enfatizar el hecho de que podamos leerlo continuamente y poder ver cada una de las cartas como los temas que se están trayendo y el objetivo que se tiene en cada una de ellas. Bueno, en el caso de Marcos, habíamos hablado lo importante de que Marcos era una persona que aprendió de Pedro, aprendió de Pablo, pero mayormente la carta la, la, la compuso a lo que Pedro, la experiencia de Pedro había vivido. Y muchos estudiosos hablan de que este Evangelio de Marcos iba referido más bien, se podría decir con exactitud, que podría llamarse el Evangelio de Pedro, porque muchas de las cosas que Marcos escribió eran supervisadas o administradas por el testimonio de Pedro. Y Marco, la intención que tenía Marcos es mostrar cuán eficaz son las acciones que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Es decir, habló más de las acciones de Jesús que de lo que él era como Mesías. Para eso se lo dejamos a Mateo. Pero el caso es de que entonces de las parábolas y de los argumentos y temas que trae Jesús son muy condensados, pero curiosamente aquí vamos a ver algunas que no están en otros evangelios, que las pone aquí Marcos como únicas. Pero antes habíamos visto en la característica de Marcos capítulo 4, que es el que estamos, pero del 21 al 25, tres características importantes a la hora de tratar lo que Jesús estaba hablando con la parábola del sembrador. Habíamos visto que estas parábolas tienen un significado que son prácticas, es decir, enseñan a la audiencia en dos facetas. Una es enseñar lo que no se puede explicar abiertamente porque no se puede entender cosas que son espirituales. Las cosas que son espirituales no se pueden entender así nomás. Tienen que hablarse en un lenguaje terrenal para que se pueda entender. Entonces, ¿cuál es la mejor forma
de expresar un evento espiritual en un lenguaje terrenal, bueno, Jesús dijo las parábolas, las historias, ¿verdad? Las cosas prácticas, las cosas cotidianas de cada día. Ahora, ¿qué era este significado de parábolas? Con este específico de esta parábola, en la primera parte, hablando de la responsabilidad del que la trae, en este caso Jesús, es enseñar acerca del reino, enseñar acerca del evangelio. Todas estas cosas tenía como propósito Jesús, principalmente aquellos que estaban cerca de él, en este caso, los apóstoles y los discípulos que estuvieran interesados en saber realmente esto. A ellos se les iba a dar. Así que en el versículo 21, ahora habla acerca de la luz y Jesús continúa presentando el misterio del reino en el corazón del ser humano. Recuerden que el asunto del reino, todo lo que se refiere al reino en la mentalidad judía, era ver a un David venciendo a Goliat y siendo un poderoso guerrero. Eso es todo lo que tenían en mente, tanto los apóstoles, los discípulos más cercanos de Jesús, la familia de Jesús, los fariseos, los saduceos, es decir, los líderes religiosos y todo judío que estaba aprendiendo o instruido en las costumbres y la ley de Moisés, todos esperaban a un rey, a un Mesías, que es lo que significa también, un ungido, que venía a liberar al pueblo judío y a imponerse como reino. Ahora, ¿cómo se establece un reino? ¿De qué forma se establece un reino? Estamos acostumbrados, completamente acostumbrados a ver una y otra vez en la historia cómo se levantan y cómo caen los reinos. Principalmente los reinos se constituyen por un poder militar. Esa es la constitución de un reino, de un imperio, ¿verdad? Ahora de un país, de un gobierno de país. Cada país se gobierna por medio que quiera gobernar a otros países por medio de la fuerza, por medio de la fuerza militar. Entre más poderoso sea un país manejando la fuerza militar, pues es un país que tiene la posibilidad de gobernar el mundo entero. Así es, así se ha establecido y así se ha hecho, así lo ha hecho el hombre desde que hay memoria. Ya ustedes pueden leer allá en Génesis capítulo creo que 10 por ahí, ahí habla acerca de Nimrod, del primer hombre que instituyó, bueno, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema en sí. Lo que sí quiero decirles, que quede claro, es que la mentalidad judía y la mentalidad de ese tiempo era que cuando se hablaba del reino, se hablaba de rey, se hablaba de un poder militante, un poder absoluto, como más o menos como el de David, ¿verdad? El rey David. Pero hay un misterio en este reino que está predicando Jesús. Hay algo oculto ahí y ese misterio no es porque sea algo enigmático, algo mágico, sino que más bien es algo que se debe comprender, está oculto a la vista de las personas, porque las personas, como tienen ese criterio de reino, no podían entender exactamente a qué se refería Jesús. Por eso viene la otra parte, que es la que se ha estado explicando mucho, que es que para poder comprender el asunto, el misterio de este reino, basado en esta plataforma, en esta base de la parábola del sembrador, había que poner cuidado, había que poner mucha atención y ver los detalles prácticos de lo que Jesús decía y aplicarlos espiritualmente. Cosa que nosotros requete sabemos, ¿verdad? Nosotros ya tenemos esa habilidad porque ya tenemos lo que es completo, como dice 1 Corintios capítulo 13. Ya tenemos lo que es perfecto, que es las Sagradas Escrituras tal cual, y podemos entender correctamente a lo que Jesús se refería, pero en ese momento estaba oculto a la vista de las personas que no estaban interesadas. Y que hoy en día también puede pasar que cuando una persona no está interesada en conocer lo que son las cosas espirituales, pues lo primero que va a hacer es rechazar la Biblia como tal y poner sus pensamientos y sus acciones, sus costumbres, sus tradiciones en primer lugar, ¿verdad? Entonces, es algo que se puede actualmente estar pasando a pesar de que ya tenemos toda la verdad revelada. Sin embargo, en ese momento Jesús continúa presentando ese reino que él viene trayendo en el corazón del ser humano. ¿Cómo funciona ese reino? ¿Cómo se establece ese reino? Ya saben, en la mentalidad judía debían de entenderlo muy bien, como lo entendemos, como tenemos que entenderlo nosotros.
pues ya somos parte de ello. En segundo lugar, una vez el evangelio está en el corazón, como dice la semilla que cayó en buena tierra, ¿verdad? No tiene otro propósito sino de alumbrar, que es lo que venía hablando el versículo del 21 al 25, lo que hemos hablado acerca de que nosotros somos la luz, ¿verdad? La pregunta que Jesús refiere, que solamente tiene respuesta cuando dice no se pone una luz debajo, no se trae una luz y se pone debajo un cajón. Es imposible, eso no se hace. La luz se pone en un candelabro para que alumbre a los demás. Ese propósito del evangelio es alumbrar. ¿Alumbrar qué? Es darnos a conocer, es poder manifestar en el entendimiento, en la madurez, en la sabiduría, es decir, en todo lo que Jesús vino a hacer y a enseñar, ¿verdad? Él mismo lo vino a mostrar, por eso es que él dice que es la luz del mundo. Cuando él dice que es la luz del mundo, lo que quiere dar a entender es que él alumbra a los hombres, quita la oscuridad del corazón del hombre y entonces el hombre puede ver claramente para poder seguir el sendero que necesita. Nosotros somos el producto de la luz de Dios, que es Jesús, y el evangelio. Una vez que ese evangelio está en el corazón, sembrado en buena tierra, como la semilla que decía la parábola, no tiene otro propósito, sino de alumbrar, ¿verdad? ¿Y qué es alumbrar? Dar entendimiento, madurez, sabiduría, mandamientos, todo lo que hace aptos al ser humano para tener una relación eterna con Dios. En tercer lugar, los que oyen con atención, y esto, todo el capítulo 4 se refiere a ese es el punto. Los que oyen con atención y aceptan tendrán cada vez más de parte de Dios. Pero los que no oyen con atención, incluso la poca luz que podrían tener, se irá apagando. Lo que ellos piensan de Dios, los que ellos creen que es Dios, los que ellos se convencen con esos pocos pensamientos o esas pocas cosas que han oído acerca de Dios, aún eso se les va a ir apagando si no prestan atención y no buscan el asunto de tener mucho, como decía este pasaje que me gusta siempre del mismo Marcos, ¿verdad? Que estamos leyendo, pero que dice el 4:25. Voy a ponerlo ahí para que lo vean, donde dice, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, ¿verdad? La persona que busca relacionarse con Dios va a buscar el evangelio, no hay otra fuente. No hay nadie que tenga autoridad sino solamente el Señor Jesús y los apóstoles. Ellos son los que traen el evangelio y son los únicos que nos pueden ilustrar, enseñar y mostrar el camino para poder llegar a Dios. Y entre más nos relacionemos con esa luz, entre más nos relacionemos con ello, con ese reino, entonces vamos a obtener más se nos va a dar, más entendimiento, más capacidad, más fortaleza, muchísimas cosas, más misericordia, más bondad de parte de Dios y no solamente las cosas espirituales, también las materiales, todas aquellas que necesitamos. Recuerden lo que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 6, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando habla de todas estas cosas, no está hablando simplemente de las cosas espirituales. Anteriormente estaba hablando de qué? De que los gentiles se preocupan de qué van a comer, de qué van a vestir, ¿verdad? Y qué van a beber. Todas estas cosas son materiales. Pero dice el Señor, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Así que, por lo menos yo, mi experiencia personal, digo, de mis 15 años que me convertí hasta mis 50 años ahorita, nunca he sabido lo que es que me falte algo a mí en nada, ni techo, ni cobija, ni alimento. Que no tengo lo que yo quiero, bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Tener lo que uno quiere es muy distinto a tener lo que uno necesita. Y las cosas que uno necesita son tres cosas básicas. Y es techo, hablando de las materiales, ¿verdad? Comida y abrigo. Después de ahí, dice Pablo, hay que estar queditos. Muy bien, entonces basados en eso, vamos a continuar ahora con los siguientes versículos
que tiene que ver del 26 al 29. Y voy a quitar esto. Y ahora está tratando Jesús aquí una parábola en cuanto a la semilla. Y vamos a ver a qué se refiere eso en cuanto a la producción que tiene que ver con la semilla, con esa semilla que va a hablar a continuación. Pero antes vamos a dejar claro el concepto que tiene la mente humana con respecto a esto que Jesús va a hablar. Primeramente, en este caso, los versículos que vamos a tratar del 26 al 29. Cualquier granjero, pero cualquier persona habría estado de acuerdo en que la providencia de Dios, no el poder del granjero, hacía crecer la semilla. El granjero, donde usted va y la gente que se dedica a la tierra, a sembrar, ellos son conscientes de que ellos simplemente ponen el producto en la tierra y cuidan el producto, pero ellos no dan el crecimiento, no hacen que la semilla produzca. La semilla por sí sola es la que hace eso. Pero por eso los agricultores, tanto paganos como judíos, buscaban ayuda divina para sus cosechas. Los granjeros paganos dependían de muchos sacrificios. Ustedes han visto en películas, han leído en libros, han visto en series, lo que sea, cómo los paganos, las personas que adoraban dioses falsos, ¿verdad? Dedicaban a sus ídolos sacrificios y ofrendas con tal de que tuvieran una buena cosecha, con tal de que la cosecha no fuera comida por insectos o por bacterias o algo, que la tierra produjera buenos frutos por medio de la semilla. Y ellos, porque ellos sabían muy bien que no estaba en el poder de ellos que la semilla produjera, que la siembra que ellos hacían produjera, que ellos simplemente lo que hacían era preparar las cosas, sembrar, pero hasta ahí llegaban. Entonces, como ellos sabían que hasta ahí llegaban, ellos entendían que la forma más exacta o la forma más evidente de que ellos pudieran prosperar era dejarle ese crecimiento a las entidades divinas. Claro que era totalmente falso el concepto que ellos tenían. El concepto más claro lo tenían los judíos, al saber que Dios mismo se los había dicho. Ustedes leen allá Deuteronomio, leen Levíticos, y ustedes van a ver cuántas veces yo les decía, si ustedes me obedecen, si ustedes hacen lo que yo les digo, ¿verdad? Sus campos siempre van a estar con cosechas, nunca les va a faltar el alimento, nunca les va a faltar los bienes, siempre les va a llover bienes. Si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes no hacen lo que yo les digo, entonces yo voy a permitir, que es la palabra correcta, voy a permitir que las cosas naturales de este mundo y las cosas malvadas de este mundo pues se introduzcan, se metan, ¿verdad? Y eso estropea la tierra, estropea la siembra, en fin, ¿verdad? Dios siempre pone una pared entre aquellos a quien Él ama para protegerlos del mal que produce este mundo. Pero si no hacemos lo que Él dice, si no tenemos comunión con Él, si solamente deseamos obtener los beneficios de Él y no hacer lo que Él dice, entonces Él quita esa pared porque ya no hay una relación con Él. Y vienen los desastres, ¿verdad? Como siempre. Así que en la mentalidad de esta explicación, cualquier persona podía entender que la semilla es el producto que solamente Dios hace crecer. Lo demás lo hace uno, lo hace la tierra, lo hace lo que sea, pero la semilla es la fuente que trae el fruto, no otra cosa, ¿verdad? Ok, con eso en mente entonces, podemos continuar en el versículo 26 que dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, el contexto nos viene hablando que tiene que ver otra vez con la explicación, con la insistencia de Jesús de explicar las cosas espirituales con cosas materiales, con cosas prácticas, ¿verdad? Eso me acuerda el pasaje de Juan capítulo 3 donde hablaba con Nicodemo y decía, si yo les digo las cosas espirituales y no entendéis, ¿cómo si las cosas terrenales y no entendéis, cómo entenderéis si os explico las cosas celestiales?
Entonces Jesús tenía que explicarlo de una manera práctica y ahora él insiste en que decía además, es decir, añade a la conversación que viene trayendo desde el principio con la parábola, ahora con la luz, que era ya el evento donde ya se tenía que entender la parábola, ahora ellos eran el producto de ese fruto, de esa semilla, y ahora viene hablando y retoma otra vez el tema, hablando de lo que es el reino de Dios. Así es el reino de Dios, no es otra forma, no es una forma opcional de pensar, sino que así es, de esta manera que yo les vengo hablando, dice Jesús. El reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Otra vez va a usar la forma terrestre para explicar la forma espiritual. Esta parábola es otro esfuerzo de Jesús por aclarar la naturaleza verdadera del reino de Dios dentro del hombre. Pero la pregunta es, entonces, ¿sabemos lo que significa el reino de Dios? ¿Sabemos a qué se refiere cuando Jesús dice, como lo dijo allá en Marcos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Sabemos lo que dijo Jesús cuando dijo allá en Marcos 4:11, a vosotros sí les puedo explicar los misterios del reino. ¿Qué es el reino? Y ahora aquí dice Jesús, así es el reino. Para poder llegar a esta conclusión que está diciendo Jesús, ya nosotros debemos haber entendido a qué se refiere con el reino de los cielos. Claro que nosotros lo sabemos, el reino es la iglesia, pero principalmente en este tema, el reino de Dios es el gobierno de Dios en los corazones de los hombres de buena voluntad. Esa es la primera opción, ¿verdad? Es decir, la primera, el primer punto que se tiene que tratar. Todos decimos, las iglesias de Cristo, el reino es la iglesia, y está bien, es correcto. Los sectarios dicen, no, la iglesia no es el reino todavía falta, todavía tienen que haber señales en el cielo y todo eso, y venir el rapto y todo eso para que Jesús venga y establezca el reino, y 1000 años gobernando. Ellos están más perdidos que el chiquito de la llorona, como dicen. Pero nosotros debemos tener un buen concepto primordial de la base principal de lo que Jesús vino a explicar sobre el reino. Cuando usted le pregunta a un hermano y el hermano diga, la pregunta es, ¿qué es el reino? Y el hermano diga, ¿es la iglesia? Está bien, pero no ha ahondado con respecto a lo que significa eso. Y lo que significa esto, según lo que hemos estado trayendo, es que el reino de Dios es el gobierno de Dios en los corazones de los hombres de buena voluntad. Ahí es donde radica el reino, en el corazón del hombre. Ahí es donde está. Entonces, por ejemplo, la extensión del reino de Dios, cómo se iba a propagar, cómo iba a salir adelante, dependía mucho del sembrar la palabra, ¿verdad? Como dice en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero ¿qué hicieron? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, etcétera, hicieron gran llanto por él. Dice, y Saulo hacía desastres. Pero dice el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí es donde radica el asunto. Ahí es donde radica el asunto. Cuando Jesús dice, así es el reino de Dios, lo que va a explicar a continuación es cómo se expande ese reino, cómo hace ese reino para salir adelante, que en ese momento iba a ser un misterio. No se podía entender. Aún en la actualidad es un misterio cómo es que el evangelio transforma la vida de un ser humano. Hay gente que bueno, no es aquí, no nos pasa aquí en esta plataforma, pero yo sé que ustedes conocen personas, como yo conozco personas, que vivían una vida mundana horrible, eran drogadictos o estaban en la cárcel o habían perdido todo, eran personas como zombies, no tenían vida de nada. Vino el evangelio, entró en su corazón y los transformó completamente. Ni el mejor psicólogo, ni las mejores instituciones, ni los mejores psiquiatras pudieron hacer algo que el evangelio hace
cómo lo hace, ¿verdad? Cómo transforma la vida del ser humano. Claro, lo hace porque el crecimiento lo da Dios. Es así. Y ahora viene la explicación donde dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esta expresión de echar, solo Marcos, bueno, ahora hablo de la expresión, pero solo Marcos registra la parábola de la semilla que crece. No lo vemos ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Marcos, como les decía antes, registra esta parábola donde no se registra en ninguno de los otros evangelios. Pero el punto es lo que les venía diciendo, que ilustra la misma verdad presentada a Nicodemo en cuanto a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:8? Lo que más o menos se refiere, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una cuestión que no se puede definir por meramente por una opinión humana, meramente por un concepto humano. Eso de lo que nacen en el Espíritu o de los que crecen o los que crecen por medio de la semilla en un buen terreno, eso viene de Dios y es algo que solo Dios sabe cómo se hace. ¿Verdad? Podemos especular muchas cosas, pero solo Dios sabe. Eso nos da una responsabilidad. La responsabilidad es de nunca cuestionar a quién se le debe predicar el evangelio. Y eso pasa. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero eso pasa. A mí me ha pasado. Yo honestamente tengo que decir que muchas veces he pensado que hay personas a quienes yo no le predico el evangelio porque yo creo, yo ya me doy la expectativa de que esa persona no necesita, o sea, no le hace, no lo va a recibir, no me va a rechazar. Pongo mil excusas, ¿verdad? No, que ¿para qué? Mira, con esa condición, con esa forma de ser, con esa forma de hablar. Oh, un momento. Lo que me está diciendo el Señor Jesús acá, o lo que me va a explicar a continuación también, es que no depende de mí el crecimiento ni la transformación. Como dice aquí, un hombre echa semilla en la tierra. Y esto de echar, eh, ese asunto es simplemente de no intervenir en eso que se está haciendo. Simplemente yo agarro la semilla como agricultor y lo que hago es depositarla, la echo ahí y listo, como dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, el 27, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Eso es realmente la eficacia del evangelio. Por eso privar el evangelio a las personas es tener dudas del poder de Dios. Y no es que le digo como todo es la intención del corazón. A veces lo hacemos por circunstancias. Tenemos miedo, tenemos vergüenza, ¿por qué no? A veces tenemos vergüenza por el tipo de personas que conocemos, pero mayormente a veces más por temor, por cosas que uno se mete en la cabeza. Pero aunque no es que estamos hablando de que somos pecadores por eso, lo que tenemos es que llegar a la conclusión de que no me corresponde a mí privar de echar la semilla en el terreno, sino es de confiar que esa semilla sí tiene el poder, solo que la persona tiene que darle la oportunidad. Pero la semilla tiene ese poder. Y por eso dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Es decir, ya hice lo que hice, sigo en mis negocios, habiendo ya sembrado la semilla, el agricultor se dedica a sus otras ocupaciones. Pero el proceso de crecimiento sigue adelante. Y dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Por eso, como dice aquí, el proceso de crecimiento sigue adelante, sin tener en cuenta que el agricultor esté ausente o presente, ya sea que duerma o que esté despierto. Nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, tirar la semilla y que el poder de Dios haga lo que tenga que hacer
en un corazón que esté dispuesto, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Pero eso ya no me corresponde a mí, juzgar si está dispuesto o no está dispuesto. El reino de Dios es promovido por la plantación de la doctrina de Cristo en el corazón del hombre. Así es como funciona ese reino que Jesús vino a explicar. Ahí es donde nace, ahí es donde se fortifica, ahí es donde agarra valor en el corazón del hombre. Donde de manera invisible obra grandes cambios de reformación de vida. Yo, más que la palabra reformar, yo digo transformación, porque Pablo habla mucho acerca de eso, ¿verdad? De la cual fuiste transformados, de la cual hemos sido transformados, somos criaturas nuevas. No es que simplemente cambiamos de mentalidad y ya, sino que ahora tenemos una nueva mentalidad. Pero ¿cómo pasa eso? ¿De qué forma? Bueno, solo por medio del poder de Dios. Ese poder le pertenece a Dios, no a nosotros. No debemos juzgar ese poder, sino más bien continuar con esa obra de repartir, ¿verdad? Y eso, de contribuir en eso, porque es lo que quiere decir Jesús, es la semilla, es hay que esparcirla. Ahora dice el 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿A qué referencia tenemos esto? Bueno, es interesante esas palabras que yo subrayé ahí en colores, porque, por ejemplo, donde dice, porque de suyo, voy a ver si lo tengo acá. Sí, esta palabra en griego se llama automatos y lo que significa es movido por su propio impulso. Es decir, que la semilla no depende de la intervención del hombre para seguir adelante. La semilla hace lo que tiene que hacer. Ya su programación está dentro de la semilla y esa semilla va a hacer lo que tiene que hacer. Puede ser manipulado. Hoy en día puede decir, no, pero viera que se puede ahora manipular la semilla y hacer que los frutos salgan sin semillas y qué sé yo, ¿verdad? O hacer que salgan de otro color. Lo que usted quiera imponerme a continuación está bien, se puede manipular lo que sea, pero el proceso continúa. El proceso no para. Una vez que la semilla queda plantada, el proceso sigue adelante por sí misma, sin intervención de ningún tipo, movido por su propio impulso. Eso significa porque de suyo lleva fruto. Y cuando habla de la tierra, esa que está ahí eh, subrayada, sin embargo, esta palabra griega, esta que está aquí, um, voy a aumentar un poco para que se vea esta. Eh, autómatos viene ahora en la palabra español que conocemos ahora como automático, ¿verdad? Automático. Por ejemplo, el corazón funciona de forma automática. Usted no tiene poder sobre el corazón, los latidos del corazón. Se pueden acelerar, se pueden bajar la aceleración, pero el corazón no se detiene. El día que se detenga el corazón, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero usted no puede decir el corazón, hoy lata y mañana no. No puede hacer eso, porque es movido por su propio impulso. El sistema nervioso del ser humano está en forma automática. Usted no puede decirle al sistema nervioso en un momento de susto que no actúe, ¿verdad? Todo lo que es, médicamente se llama que hay dos sistemas, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Eso es un sistema nervioso del ser humano que controla las cosas. Entre más activado esté el sistema excitado, el sistema simpático, que es el que es para pelear y correr, ¿verdad? Entonces el cuerpo se enferma más. Entre más activo esté el sistema parasimpático, que es el de dormir, el de digerir la comida, el de relajarse, el de estar tranquilo, estar feliz, todo eso, pues el cuerpo se enferma menos. Depende mucho del momento, ¿verdad? Pero son cosas que usted no puede controlar. Son cosas que están ahí en automático. Así también, entonces, es movido por su propio impulso. A eso se refiere con esta palabra de suyo.
lleva fruto. Y cuando habla de la tierra, ok, esto todavía no. Cuando habla de la tierra, es que la planta crece de la tierra y la tierra contribuye en su crecimiento. Eso sí, da los nutrientes y absorbe los nutrientes en el fondo de la tierra, los minerales y todo eso para que la semilla vaya creciendo. Pero la planta, en este caso, es la que produce el fruto. La tierra no es la que produce el fruto, es la planta. Una vez ya salida de la semilla, es la que produce el fruto. Entonces, si en la parábola del sembrador nosotros éramos el terreno, la semilla que está sembrada en nosotros son las que produce el fruto. Es decir, nosotros cuando contribuimos, nutrimos esa palabra y hacemos que crezca en nosotros, pues ese fruto va a salir, pero ese fruto viene de la semilla. ¿Sí? Porque de suyo, es decir, movido por su propio impulso, lleva fruto. Y esto desde la tierra, es decir, nosotros donde estamos sembrados acá. Primero hierba, ¿verdad? Pues ya sabemos lo que es eso. Luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto de la espiga, es decir, la espiga, cuando hablamos de espiga estamos hablando de un cereal, ¿verdad? De la familia, lo que es el cereal, como la avena y el trigo y la cebada, todas esas cosas que también se dedicaban a Dios como ofrenda en el Antiguo Testamento. Dios había dado órdenes a los levitas de cómo era que tenían que ofrecer este tipo de alimentos. También cuando se habla del diezmo en el Antiguo Testamento, nunca se habló de dinero, se habló de que el producto de la tierra, que tenía que ver también con esto, con, con, con lo que era el cereal, ¿verdad? Como el trigo, la avena, la cebada, todas estas, esta familia que pertenece a eso. Entonces, la espiga del cereal cuando comienza a formarse, en contraste con la espiga cuando ha madurado. Así, primeramente crece poquito, es tiernito, como igual como el ser humano, ¿verdad? Cuando crece niño, jovencito, está lleno de vida, lleno de energía y después llega a la maduración. Así lo que está diciendo el Señor, que ese producto que crece la semilla por su propio impulso, primero empieza a crecer poquito a poco. Primero llega a crecer dando las primeras, los primeras raíces, los primeros tallos, por decirlo así, ¿verdad? Después ese tallo produce las hojas y esas hojas producen lo que viene a continuación, que es el grano lleno en las espigas, ¿verdad? En este caso el trigo, en los bracitos que tiene, ¿verdad? En los hilos que tiene, ahí va a estar lleno otra vez de ese producto que va a dar más frutos todavía en este caso. Entonces, en el mundo de la vegetación, eh, la tierra misma tiene fuerza para cambiar la semilla en una planta útil, ¿verdad? Es decir, contribuye, lo que quiero decir. Pero el hombre hasta ahí no ha intervenido en ese proceso. Entonces, como no interviene en ese proceso, solo Dios ha determinado el proceso del cual resulta una secuencia de desarrollo hasta que al final se presenta la espiga para el uso del hombre, es decir, el producto, el fruto, ya para lo que va a pasar, que es comer, es alimentarse, ¿verdad? Pero entonces, en lenguaje más sencillo, en palabras prácticas, Jesús lo que está diciendo es que esa semilla se impulsa por sí mismo, en la tierra se nutre, sirve para ir creciendo, pero crece poquito a poco, hasta que llega a su maduración. Así es como funciona el reino en el corazón del hombre, es decir, el evangelio. A veces hay hermanos que recién se convierte una persona y ya queremos hacer que esa persona se quite un montón de cosas que tiene en su vida, ¿no? Si es una persona que apenas recién se está convirtiendo, debemos ir poquito a poco, poquito a poco. Como dice Pablo, es un recién nacido, ¿verdad? Y como recién nacido, primero necesita leche hasta que llegue después a obtener el alimento sólido. Pero así lo está explicando Jesús de esa manera.
Y por último, dice aquí el versículo 29, 4:29, y cuando el fruto está maduro, ¿ya? Enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Estas palabras que tengo aquí subrayadas en colores son interesantes porque esta expresión, cuando el fruto está maduro, en el griego, la expresión es otra, no dice está maduro, sino cuando el fruto lo admite. Por eso es que vean ustedes acá, por ejemplo, voy a ver si puedo hacerlo para presentar un momento. Vamos a ver, mostrar dos versiones. En este caso, dice en Marcos, aquí mismo, 4:29, ¿verdad? Vea lo que dice. La versión 1960 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero mire lo que dice la la Biblia de las Américas. Y cuando el fruto lo permite. Esa es la mejor traducción que hay. Es más apegado a la traducción en griega. Él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Eh, ¿Por qué la diferencia? ¿Qué tiene que ver esa diferencia? O tiene que ver alguna cosa o qué? Es porque en realidad recuerde que lo que está hablando Jesús es la independencia o la autosuficiencia de la palabra del evangelio, que está explicada por medio de una semilla. La semilla es autosuficiente, así como el evangelio es autosuficiente para transformar la vida del hombre. No tiene que haber ninguna intervención secundaria de ningún ser humano. Ella es autosuficiente para que el hombre crezca con buenos frutos, poquito a poco, pero que llegue a madurar, ¿verdad? Así, entonces, cuando el versículo aquí, siguiendo esa misma idea, dice, y cuando el fruto lo admite. Es decir, cuando el evangelio ya está puesto, ya está ahí, ya está haciendo que la persona reciba todo lo que necesita recibir, enseguida se mete la hoz. Esta expresión de se mete en el griego también, voy a poner acá para que lo vayamos viendo. Se mete. Eh, ok, esto todavía no. Se dice yo no sé hablar griego, yo no sé cómo se pronuncia, pero sí se escribe apostello, apostello, no sé si se pronuncia igual o qué. En el griego original, así cuando escribieron las cartas, en este caso Marcos, decía apostello, que significa enviar. Entonces dice, en otras palabras dice, y cuando el fruto lo permite, enseguida se envía la hoz. ¿Ves? Así es como se debe decir. La traducción 60 está bien, da un más o menos un buen significado. Tampoco es que no se va a malentender, nada que ver. Pero la traducción, siguiendo la idea de la mente de Jesús, es que el fruto, mientras lo permite, ya enseguida se envía la hoz. Y la palabra aquí, apostello, es una palabra que también en griego significa enviar, que es apostolos, que de donde viene nuestra palabra en español que significa apóstoles. ¿Y qué significa apóstoles? El que ha sido enviado. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando ya esa semilla, esa maduración, esa palabra, ese evangelio está en el corazón de los apóstoles, de esas personas que él escogió, ellos van a estar listos para esparcirse, para seguir adelante y hablar las cosas que he hablado. Por ejemplo, en otro pasaje, la obra de los apóstoles es comparada con la de los segadores, como dice aquí en Juan capítulo 4, versículo 35, pero voy a leer el 38, que es el que me interesa. Dice, y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y si ustedes leen desde el 35, Jesús está hablando de la manera de un agricultor, de las cosas que se sembraron y todo eso. Por eso es que aquí usa la palabra labrar, que es lo que significa trabajar la tierra, ¿verdad?
Entonces, los apóstoles es comparado como ellos, ¿verdad? Como segadores, por decirlo así, como lo dice eh, aquí en Juan 38, labradores que labraron la tierra. Y dice, y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Pero ¿cómo? ¿De qué manera ellos fueron a cegar? Porque ya estaba el tiempo de la cosecha, ya habían madurado eso. Ahora a ellos les tocaba seguir, ir a recoger lo que el evangelio iba a hacer. Hasta el día de hoy pasa. Nosotros, que los predicadores y estudiosos de la Biblia, ¿qué hacemos cada vez que predicamos? Predicamos el evangelio. Y el evangelio, ¿por quiénes fueron traídos? Por los apóstoles. Lo inició Jesús, lo estableció Jesús, los apóstoles lo llevaron a toda la verdad por medio del Espíritu Santo, y nosotros ahora lo que hablamos son las cosas que escribieron los apóstoles, mayormente las cartas de Pablo, ahí están las de Pedro, ahí está Mateo, y los que estuvieron cerca de los apóstoles, ¿verdad? Que también contribuyeron a ello, pero que estuvieron supervisados por los apóstoles. Hoy día nosotros también en cierta forma podemos decir que tenemos a los apóstoles vivos con nosotros y que son los originales, ¿verdad? Pero que ellos están en forma de la escritura, del evangelio. Sigue diciendo, como es el caso en el reino vegetal, que el fin de todo el proceso es la siega, es donde se recoge la cosecha. Así es con el reino de Dios. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo para esto? ¿Cuándo termina esa cosecha? Bueno, esa cosecha termina cuando el Señor venga por segunda vez. El fin de esa producción es hacer cristianos. Eso es todo. Y el producto de ese fruto es que alcancemos vida eterna. Como dice 1 de Pedro 1:9. 1 de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Ahí está, que el evangelio, que es la salvación de vuestras almas. Así es como funciona. Así es como debe de ser. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 15, 24. Mire cómo lo refiere Pablo, 24 en adelante. 1 Corintios 15, 24, donde dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, es decir, que ya está reinando, no es esa mentira que dicen que todavía falta el rapto y todo para que Él venga a reinar. Pablo lo desmiente diciendo que Él ya está reinando, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, y la muerte todavía está, porque todavía morimos, sea la muerte física, ¿verdad? Correctamente. Pero entonces, de todo esto que hemos explicado, vemos que aquí lo que Jesús enfocó mucho es la autosuficiencia de la palabra. Nosotros solamente, como dice, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Le dijo, hablando de Apolos y él como siervos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. ¿Por qué? Porque la semilla del evangelio es autosuficiente. Nosotros no tenemos, hermanito, ningún derecho de privar el evangelio a las personas solamente por lo que vemos que son. Nada. Tenemos que seguir adelante. Un folletito, un enlace, un pasaje, lo que sea que hagamos. Creo que la mayoría de todos nosotros tenemos aquí WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos un montón de redes sociales. Bueno, nada le cuesta a usted todos los días, si es posible, mandar un pasaje que hable acerca de lo que necesita el hombre para que pueda tener relación con Dios. Y listo. Y sigue su vida, siga su vida, siga sus negocios. El crecimiento lo da Dios porque la semilla es autosuficiente. ¿Verdad? Y una vez que esa semilla entra en el corazón del ser humano, entra en el corazón, ahí es donde nace el reino que va creciendo poquito a poco y va madurando hasta alcanzar la madurez completa. Y una vez que esté preparado todo eso,
los apóstoles siguen trabajando por medio de las escrituras en esa persona para que llegue a obtener el fruto que es el fruto que todos deseamos, que es la vida eterna, ¿verdad? Por medio de lo que nosotros seguimos en comunión con Dios. Sería todo entonces, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.